Hola mi gente, espero que estén muy bien, muchísimas gracias por el recibimiento, me alegra de todo corazón que les esté ayudando los videos que estoy haciendo. Cuando tú haces algo con cariño, con algo con mucho enfoque, dedicación, ves este tipo de resultados y realmente eso es lo que te llena. Estoy muy contento también porque han estado interactuando, me han estado dejando preguntas, me han dado las gracias. Así que antes de empezar este video, no tiene nada que ver con esto, pero igual quiero añadir a esto 5 preguntas que ustedes me han hecho en los videos anteriores. Así que les voy a responder solamente 5. Si quieren me van dejando más preguntas en los comentarios y yo en los otros videos las voy a estar respondiendo para todos ustedes. Así que empecemos con estas 5 preguntas. Ok, la primera pregunta es que si el registro de nacimiento del ciudadano extranjero la deben añadir en la primera aplicación, o sea, en la petición de esta visa. Yo les recomiendo de que la lleven con ustedes el día de la entrevista. En caso tal de que quieran añadir a la petición, a la solicitud de la visa, y quieran añadir su registro de nacimiento, envíen un original. Si en el país donde ustedes están hablan español, no necesitan traducirla. Pero mi recomendación es que la lleven con ustedes el día de la entrevista y en el primer paquete solamente hagan la petición con los documentos que les piden. Ok, la segunda es que si la carta de soltería es obligatoria o es opcional, es opcional. La carta de soltería yo la llevé por si acaso, si tú la quieres llevar, eso ya es cuestión de cada quien. Yo la llevé porque por si acaso, ustedes saben. Me preguntan la tercera, que si la pareja americana o naturalizada debe ir con el ciudadano extranjero que es beneficiario de esta visa. Mi respuesta es que no es obligatorio y esto no afecta o no altera la respuesta del cónsul. Así que si usted puede ir con su esposo, su prometido, prometida, solamente lo va porque realmente quiere estar con esa persona. Pero esto no va a decir que porque usted está con él o con ella, el cónsul le va a aprobar la visa. Hay muchos aspectos de los que el cónsul o la embajada americana se enfoca. Así que sí, es opcional, no es obligatorio. Que si el pasaje solamente es de ida y vuelta o solamente de ida. La cuarta pregunta es esa y la respuesta es que solamente de ida. En caso tal de que usted no se vaya a casar en los Estados Unidos entre el periodo de los 90 días, usted debe comprar otro pasaje porque se tiene que devolver. Pero si ese no es el caso, usted inclusive no tiene permiso para salir de los Estados Unidos hasta que aplique el ajuste de estatus y llegue su permiso. Ok, otro me pregunta que el certificado de naturalización, ¿qué es? Eso es cuando el ciudadano no nace en los Estados Unidos y se naturaliza allí. Entonces, en caso tal de que nazca ya o no, lleve con usted una copia del certificado de naturalización o certificado de nacimiento del ciudadano americano al día de su entrevista. Lleve solamente copias, esto es opcional si usted quiere. Bueno chicos, esto no es una respuesta de las preguntas que me hicieron, pero es un dato, esto es un consejo que les voy a dar. Si ya están aquí en los Estados Unidos o próximamente llegan acá a los Estados Unidos, les aconsejo de que más o menos en una semana después o 15 días empiecen con el proceso de su carta de seguro social, de su tarjeta de seguro social, porque en mi caso, a mí se me venció mi visa, ya me había casado, no había ningún tipo de problema, pero esperé hasta último momento para sacar mi seguro social y resulta de que me llegó una carta del seguro social diciéndome que yo no podía tramitar esta carta del seguro social porque el tiempo de mi estatus legal acá en los Estados Unidos ya se me había vencido. Cuando ustedes llegan acá a los Estados Unidos se activa automáticamente un nuevo formato que es el I-94 que especifica exactamente cuándo y por dónde entraron ustedes a los Estados Unidos. Así que lo que recomienda la oficina del Seguro Social es que ustedes tramiten esa carta 2 semanas antes por mínimo. O sea, 3 semanas antes. Si llegan al máximo de las 2 semanas, ya muchachos, eso fue lo que a mí me pasó y no pude tramitarla, sino que ahora tengo que esperar a que me llegue algún documento del ajuste de estatus. Y eso es más o menos como en 8 o 9 meses.
Así que yo les recomiendo de que tramiten su seguro social una semanita o 15 días después de que lleguen acá a los Estados Unidos. Súper sencillo, pueden dirigirse a una oficina del seguro social y no va a haber mucho papeleo, así que vayan, asesórense y hagan su trámite sin mucho problema, porque es súper fácil. Bueno, ya finalizando con estas respuestas y el consejo que les di, quiero dar las gracias otra vez a mi gente de Colombia, a mi gente de Venezuela y a todas las personas que me están viendo a través de esta pantalla. Suscríbanse a este canal, regálenme muchos likes, síganme en mis redes sociales. Si tienen alguna pregunta o que necesitan algún consejo, déjenmelo saber en la cajita de los comentarios o diríjanse a alguna de mis redes sociales, me contactan que yo enseguida les respondo. Así que nos vemos hasta la próxima. Hola mi gente, espero que estén muy bien. Y aquí estamos en el Viejo San Juan, Puerto Rico. No me pude despedir en Isla Flamenco, porque en Playa Flamenco, en la Isla Culebra, resulta que es una isla, no tiene lugares donde cargar los celulares, así que me quedé sin batería, no tenía muy poco internet, pero lo importante es que estamos acá, que disfrutamos, tomé alguna foto, hice algunos videitos súper cortos de la playa y se los voy a colocar, bueno, ya los vieron en este momento, así que ahorita estoy en el Viejo San Juan. Esto es una parte por acá, es muy similar a Cartagena, la ciudad amurallada en Cartagena, en Colombia. Es similar por la cuestión de la historia también, que tiene que ver con los colones cuando llegaron acá a Puerto Rico, así que les voy a mostrar un poco de esta zona por acá. Hola mi gente, bueno, ya por aquí ya llegamos aquí a la casa de una amiga que es de Colombia. Sacó la visa igual que yo, la visa K1, la aprobaron, ya está aquí en Puerto Rico viviendo con su esposo. Hoy me estoy quedando aquí en la casa porque ya regreso hoy en la mañana, bueno, mañana en la mañana regreso a Nueva York. Y bueno, por aquí está Ángela, se las presento. Ángela, ya ella está viviendo aquí en Puerto Rico, la vine a visitar, a aprovechar que vine esta semana de paseo, pero sí, muy contento de aquí estar con ella, nos reunimos y bueno, les deseamos mucha suerte a todas las personas que están haciendo este proceso. Sabemos que es un proceso largo, que a veces piensas que no tiene fin ese proceso, pero créanme que bueno, aquí está la prueba de que sí, y vale la pena. Tengan mucha paciencia y mucha fe de que todo va a salir muy bien. Así que bueno, nos despedimos, nos vemos mañana en el aeropuerto. Bye. Bueno mi gente, ya aquí llegamos al aeropuerto aquí de Nueva York, ya terminaron como tal las vacaciones, estuvo estupendo, como pueden notar estoy más quemado que bueno, pero súper bonita la experiencia. Está haciendo más o menos frío, no está haciendo tanto frío como me lo esperaba, pero está bien para empezar, así que esto es mientras nos adaptamos otra vez al clima de acá. Una semana es una semana, así que este video termina aquí. Voy a empezar, ya nos llegaron a buscar, así que espero que les haya gustado este video y bueno, hasta la próxima. Ya por aquí un poquito más calmado, ya aquí en el carro, camino a la casa. Quería decirles que muchas gracias.
voy a empezar a editar este video con mucho cariño porque me gustó mucho este viaje, me encantó Puerto Rico, la gente, la comida, esa expresión que dicen para llevar o pa' aquí. La tripleta, probé la tripleta, buenísima. Es como es como un pepito cubano para nosotros. Pero sí es súper buena. El mofongo, una comida muy rica, muy completa, me llenó como por 13 horas, estuve que no tenía hambre. Y pues sí, el clima espectacular, me gustó bastante, así que si les gustó este video, suscríbanse al canal, denle muchos likes y déjenme en los comentarios qué les gusta de Puerto Rico, lugares a los que visitaron y yo no fui, qué me recomiendan y qué frases de Puerto Rico conocen que yo no conocí mucho tampoco porque no hablé con mucha gente de Puerto Rico. Así que déjenme saber en los comentarios todo eso que yo lo voy a estar leyendo. Así que hasta la próxima.